Hola, bienvenidos nuevamente a este viaje por la Biblia. Mi nombre es Jorge Luis García French y yo les voy a guiar en este viaje. Gracias por seguirnos apoyando. Les invitamos, ya saben, a tocar la campanita, a darle likes. Esto hace que YouTube diga, estos videos son interesantes para mucha gente y de esta forma se hace promoción y más gente podrá tener acceso a esta información, a este viaje por la Biblia. Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a continuar viajando por la Torá. Así le llaman los judíos, o bien el Pentateuco. Es esta primera sección de la Biblia que está compuesta, como ya lo hemos dicho, por 5 libros. Y vamos a viajar rápidamente por el libro del Levítico, que es el tercer libro del Pentateuco. Es un libro muy importante, pero solamente le vamos a dedicar un capítulo. Levítico significa lo que tiene que ver con los levitas, estas personas, los levitas, eran los miembros de la tribu de Leví, de entre los cuales se escogía a los sacerdotes. Esto es, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Entonces, el libro de Levítico contiene la invitación de Dios a adorarlo, a tener comunión con Él, a tener santidad en el corazón y en el hogar y en todo lo que uno hace. Con base únicamente en el propio libro, pues lo podríamos llamar el manual de santidad de la Biblia. Pero a lo largo de toda la Biblia, Dios nos dice una y otra vez que Él quiere que seamos un pueblo santo. El tema central del libro, ahí lo tienen escrito, es santidad a Jehová. Y en Levítico 11:44 dice, yo soy el Señor tu Dios, por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Esto es lo que Dios nos dice, lo que Dios les dijo al pueblo de Israel, lo que Dios nos dice ahora. Pero, ¿qué significa ser santo? A veces ubicamos al santo, al santito ubicado en un nicho, ahí en un altar, pero no, santo implica alguien, una persona que está apartada o consagrado a Dios, alguien separado. Eso es lo que significa realmente santo. Y bueno, ¿cuál es el propósito del libro? Pues es preparar la mente humana para las grandes verdades del Nuevo Testamento. Levítico, este tercer libro del Pentateuco, presenta el Evangelio, que lo veremos más adelante, pero revestido de simbolismo. Los sacrificios del antiguo pacto, especialmente el gran día de la expiación, anticipaba el sacrificio del mediador del nuevo pacto. Entonces, para entender claramente el Calvario y su gloria redentora, tenemos que verlo a la luz del libro de Levítico. Este libro pone en relieve el verdadero rostro del pecado, de la gracia y del perdón. Esto es, se preparaba a los israelitas para la obra redentora de Jesucristo. En el Éxodo se nos enseñó la comunión que Dios ofrece a su pueblo mediante su presencia en el tabernáculo. Recordemos que Dios habitaba ahí en el lugar santísimo, en la oscuridad de este lugar, pero esto estaba en medio del pueblo, en medio de las 12 tribus de Israel. Entonces, ahora, en el libro de Levítico, se nos presentan las leyes por las cuales su pueblo habría de mantener esa comunión con Jehová. Jehová quería enseñar a su pueblo a santificarse, o sea, a apartarse del mal y a dedicarse al servicio de Dios. Voy a seguir insistiendo en que sin importar cuando nos dicen algo de lo que Dios quiere o algo que Dios dice, inmediatamente o lo más pronto posible debemos ir a la Biblia y verificar que esta información sea correcta y dentro del contexto adecuado. Entonces vamos a ver algunos versículos del Antiguo Testamento para ver si esto que les estoy diciendo es cierto. En Levítico 11 dice,
Yo soy el Señor tu Dios. Por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Yo soy el Señor. Yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben de ser santos, porque yo soy santo. Esto lo vamos a ver en repetidas ocasiones en el libro de Levítico. En el capítulo 19, versículo 2, dice: habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ustedes deben de ser santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. En Levítico 20:7 dice: ustedes deben consagrarse a mí y ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Y finalmente en el versículo 26 dice: ustedes tienen que serme santos, porque yo, el Señor, soy santo. Yo los he apartado a ustedes de otros pueblos para que sean míos. Esto es, Israel es el pueblo seleccionado por Dios para estar cerca de él. Ellos son su pueblo, ellos son el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver algunos versículos relacionados con esto, pero en el Nuevo Testamento. En Primera de Pedro 1 dice: al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Está retomando versículos o partes del Levítico. Y finalmente en Hebreos 12:14 dice: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, con base en los versículos anteriores, la santidad es la condición o una condición necesaria para gozar de la comunión con Dios, y también es una condición necesaria para ver a Dios. Dios es santo y necesitamos ser santos para poder estar en su presencia, para poderle ver. Dios es santo y su pueblo ha de ser santo también. Los creyentes debemos ser diferentes de las otras naciones y debemos alejarnos de las costumbres que tienen las demás personas. Veamos qué dice en Levítico 18. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan que decíamos que Egipto significaba pecado? No haréis como hacen en la tierra del pecado. No haréis como hacen en la tierra donde están, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Amigo, muchos de nosotros nos aterra el ser diferentes de los que nos rodean, pero Dios nos pide ser santos. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Y a ver si no piso piedras o a ver si no piso callos por ahí. En tu forma usual de comunicarte con las demás personas, ¿hablas con groserías? ¿Hablas de forma altanera con los demás? ¿Te burlas de los demás? Eres igual que otros. Eres igual que todos los demás. La mayoría de las personas así lo hacen. Veamos, ¿haces como que trabajas? Porque tu jefe hace como que te paga. Pero Dios dice y Dios quiere Él quiere que seamos excelentes en todo lo que hacemos. Y si nos puso en ese trabajo o en esa escuela es para ser excelentes, para ser diferentes. ¿Respondes con insultos cuando alguien te insulta? ¿O te vas a los golpes cuando sientes que alguien te está agrediendo? Dios nos dice en la Biblia que amemos a nuestros enemigos. O sea, algo totalmente diferente. Y otro ejemplo. Los fines de semana o a veces entre semana, ¿te emborrachas? ¿Te drogas? ¿Igual que tus amigos? Entonces eres igual que los demás, eres igual que los que te rodean. ¡Sas! Dios quiere que su pueblo se comporte y actúe diferente a los demás. Dios quiere que seamos extranjeros o que nos comportemos como extranjeros en medio del lugar donde Dios nos colocó. Nuestra verdadera ciudadanía es en el cielo porque somos santos y estamos aquí
transitoriamente estamos aquí de paso. Tenemos que ser diferentes, tenemos que actuar de una forma diferente de los demás para que les llamemos la atención. Entonces, el pensamiento clave que se encuentra en los versículos anteriores de me seréis santo, porque yo soy santo, yo Jehová vuestro Dios. Y fíjense, la palabra santo aparece 73 veces en este libro. Santo era el tabernáculo, santo eran los sacerdotes, santos eran sus vestimentas, donde entraban para adorar a Dios, santas eran las ofrendas, santas eran las fiestas, vamos, santo era todo lo que estaba dedicado a Dios. ¡Wow! Dios quiere que seamos santos. Dios no quiere que hagamos como hacen en la tierra, como hacen nuestros vecinos. Dios quiere que seamos diferentes. Y tal vez me podrás decir, bueno, ¿y para qué estás insistiendo tanto? Si esto aplicaba para los israelitas. Permíteme decirte que no exactamente. Ya vimos los ejemplos que te acabo de dar, pero vamos a ver el Nuevo Testamento en 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto lo vimos también hace 8 días. Pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo es clave, pues nos dice quiénes somos realmente los creyentes. También somos un linaje escogido. También estamos llamados a ser santos. Los cristianos, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, hemos venido a formar parte del pueblo de Dios al ser comprados, se pagó o adquiridos por medio del altísimo precio de la sangre de Cristo. Y tenemos un propósito, una misión: anunciar los hechos maravillosos de Jesús. Pero ¿cómo vas a anunciar los hechos maravillosos de Jesús si eres igual que los demás? Si te comportas igual que los demás, si hablas igual que los demás, si te emborrachas, si te enojas, si te drogas igual que los demás. No eres diferente si haces lo que hacen los demás. Dios quiere que seamos diferentes. Muy bien, en el libro de Levítico hay 3 temas principales. La revelación que se encuentra en el libro de Levítico le fue dada a Moisés todavía cuando Israel se encontraba acampando en el monte Sinaí. ¿Recuerdan? Abajo en el sur, en la península del Sinaí, esto está en Levítico 27. Entonces, la última parte del Éxodo describe ampliamente el tabernáculo, pero así Éxodo, Levítico y Números forman un conjunto estrechamente relacionado entre sí. Levítico es un libro complejo, sí, es la verdad, y cubre 3 temas principales con mucho detalle. Habla sobre el sacerdocio, cómo deben de ser, actuar, quiénes eran, etc. Habla extensamente sobre los sacrificios y las clases de ofrendas. Dios fue muy detallista o detallado en las clases de ofrenda y cómo deberían de hacerse los sacrificios. Y también algo importante, las fiestas solemnes que se hacían para agradecer y para estar en la presencia de Dios, compartiendo, conviviendo con Dios. Son los temas principales que cubre el libro de Levítico. Vamos a ver rápidamente algunos puntos en cuanto a estos temas. El sacerdocio. Dado que Dios deseaba que Israel fuera una nación santa, nombró a Aarón, quien era el hermano de Moisés, y a sus hijos para formar el sacerdocio, el cuerpo de sacerdotes. Esto está en Éxodo 29 y después en Levítico del 8 al 10. Y entonces Aarón ocupó el cargo de sumo sacerdote. Veamos las funciones básicas que tenían los sacerdotes. Primero, era servir como mediadores entre Dios y el pueblo. Entonces ellos intercedían por el pueblo y expiaban el pecado mediante los sacrificios. Reconciliaban así de esta forma al pueblo con Dios. Pero adicionalmente los sacerdotes consultaban a Dios para conocer, para discernir la voluntad divina para
el pueblo. Eso está en Deuteronomio 17. Pero también los sacerdotes eran los intérpretes y los maestros de la ley, porque su objetivo era enseñar al pueblo los estatutos de Jehová. Eso está en Levítico 10 y está en Ezequías 44:23. Y finalmente ellos ministraban en las cosas sagradas del tabernáculo. Esto es, creo que no lo mencionamos, pero el tabernáculo era un rompecabezas grandote, se desarmaba, se armaba, y entonces los sacerdotes transportaban, lo armaban y lo cuidaban, el santuario de Dios. Y ya mencionamos que Aarón era el sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote era el sacerdote más importante y él entraba solamente una vez al año en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Una vez al año pasaba del lugar santo al lugar santísimo y era una ceremonia sumamente especial y que se requería santidad, se requería limpieza completa por parte del sumo sacerdote porque su vida estaba en riesgo. Más de un sumo sacerdote murió en presencia de Dios por no ser santo, por no cubrir todas las cosas que Dios quería. Este personaje se vestía de una forma especial y sería amplísimo entrar a detalle de cada una de las cosas, pero solo él, el sumo sacerdote, llevaba este pectoral, esto que vemos aquí, que este cuadrito con 12 piedras, donde estaban inscritas los nombres de las 12 tribus de Israel. Y entonces el sumo sacerdote actuaba como mediador entre Dios y el pueblo. Aquí había 2 piedritas y solamente que se llamaban Urim y Tumim, y solamente él tenía derecho de consultar estas piedras y tener una comunicación más directa con Dios. Entonces, si bien en algunos aspectos se prefiguraba al creyente, realmente el sumo sacerdote simboliza a Jesucristo, es quien nos lleva ante la presencia del Padre. Y fíjense, la vocación sacerdotal era hereditaria, de tal forma que cuando moría un sumo sacerdote, su hijo ocupaba el puesto del papá. Y entonces veamos lo que dice en Hebreos 7:22. Es un texto un poco largo, lo vamos a ver por partes. Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un mejor pacto. Ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder por ellos. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los sumos sacerdotes que diariamente tenían que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, que es posterior a la ley, nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, con base en lo que acabamos de leer, ¿cuál es el único sacerdocio perfecto? Es redundante, el de Jesucristo. Y es precisamente por esto que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Veamos algunos versículos. Estamos en la primera carta a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Ojo, nadie más puede interceder, nadie más se puede poner en medio. No hay persona suficientemente buena para estar de mediador entre Dios y nosotros. Jesús es nuestro único mediador ante el Padre. Entonces, ¿necesitaremos algún otro mediador? No. La Biblia nos habla de algún santo
¿O nos habla de alguna santa o alguna otra persona buena que pueda mediar o que pueda interceder entre Dios y nosotros? Es redundante. No. Jesucristo es el único. Y veamos lo que se dice en Hechos 4. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Amigos, no nos dejemos engañar. La Biblia es clara. En todo momento hubo un solo sacerdote, un solo intermediario entre el pueblo y Dios. Cuando Jesús muere, que dio su vida en la cruz, el velo que separaba el lugar santo, donde entraban los sacerdotes, del Santísimo, que estaba en oscuridad, ese velo grueso, alto, se abrió, se rompió, indicando que a partir de ese momento, a partir de la muerte de Jesucristo en adelante, cualquier persona que venga al Padre por medio de Jesucristo puede ser salva. Esa es la maravilla del Evangelio. Esa es la certeza que tenemos los creyentes de que podemos venir directamente al Padre a través de Jesucristo. Él es nuestro Señor. Gloria a Dios por su palabra. Este libro vale la pena leerlo. Es un poquito complicado, pero vamos a ver ahora de manera muy sucinta, muy resumida, el video sobre Levítico y confío que sea de bendición para ustedes. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios.
Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos,
Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico.